pensando algunas cosas. Le he cambiado como unas 3 veces el nombre al mensaje porque Dios ha estado como... Hay algo adentro que está así como que efervesciendo y de pronto este tipo de situaciones pues yo pienso que es Dios hablando directamente y que quiere hacer algo. La semana pasada Adri nos estaba hablando de la oveja perdida. Digo, amigo, perdida, perdida. La oveja perdida. Y hacía una gran referencia a cómo somos nosotros como seres humanos, cómo nos ve Dios como ovejas, como su rebaño, y cómo es que Dios tiene estos cuidados de dejar todo por nosotros. Eso fue lo que Jesús vino a hacer en esa cruz. Vino a rescatarnos, vino a amarnos con todo lo que Él era, con todo lo que Él tenía. Y es impresionante porque efectivamente, por ejemplo, hay diferencias. Esto no voy a hablar, nada más voy a poner como una leve introducción. Pero hay diferencias, por ejemplo, entre una oveja y una cabra o un macho cabrío, que es lo que habla la Biblia, por ejemplo. Eh, por ejemplo, la cabra la oveja tiene un tono muy peculiar porque ¿no? Es muy pequeño. Y el macho cabrío, la cabra, es más amplio. Desde ahí hay diferencias, ¿no? Ahora, la oveja se deja guiar, ¿verdad? El macho cabrío no. El macho, por ejemplo, como decimos a veces nosotros, incluso vulgarmente, quiere mamar y dar de topes, ¿no? O sea, hay diferencias entre los dos. Ahora, aquí hay algo que estaba revisando y antiguamente, cuando se hacía expiación por el pecado, se ponía la ofrenda un macho cabrío. Ajá. Era una de las ofrendas que antiguamente se usaban para expiar los pecados. ¿Y por qué? Yo me quedé pensando y preguntándole a Dios, ¿por qué un macho cabrío, verdad? Y el macho cabrío en realidad lo que hace es que representa la rebeldía, ¿sí? El macho es rebelde, y por eso dice la escritura que Jesús vino a morir por todos nuestros pecados, pero también por todas nuestras rebeliones, ¿verdad? Y eso es lo que hace referencia. O sea, antes, cuando el pueblo de Israel era rebelde, hacían esta ofrenda, pero después vino Jesús y se entregó en una sola ofrenda y nos salvó no solo de todo nuestro pecado y nuestra maldad, sino también de toda nuestra rebeldía, ¿verdad? Porque los seres humanos también tendemos a ser rebeldes y Dios eso lo clavó en ese madero cuando Jesús vino a la tierra y Él pagó el precio por la redención nuestra, ¿verdad? Mira, hoy le puse aprendiendo a ser hijo siendo padre. Hay cosas que no aprendemos hasta que somos papás. Y hay cosas que cuando somos niños muchas veces no nos damos cuenta que los padres hacen por nosotros. Porque cuando eres un niño, en realidad, pues no te preocupas de muchas cosas. Simplemente te preocupas a lo mejor por jugar. Incluso en muchas ocasiones el tiempo es irrelevante para ti porque pues no es como que tenga un factor. El tiempo empieza a contar desde que ya empezamos a aprender y empezamos a decir, ay, creo que ya es hora de hacer esto o cosas. Pero cuando eres un niño, somos niños, normalmente no pasan esas cosas. Y te decía yo al principio que había cosas que estaba removiendo Dios porque sentí como que esta semana estuvo sanando un montón de cosas que, por ejemplo, en lo personal me pasaron cuando yo era un niño. Mi historia, les voy a contar un poquito de la historia. Cuando yo era un niño, pues resulta cuando nací, pues mi mamá era madre soltera y nunca estuvo mi papá como tal. Por eso le puse el título aprendiendo a ser hijo siendo un padre, porque cuando yo nací recuerdo mucho que esa parte me hacía mucha falta. Incluso esta semana Dios me estaba llevando a sanar una herida muy profunda, ¿no? Que era
que cuando yo era niño me gustaba mucho jugar fútbol, pero no solo jugar, sino que quería destacar y quería ser un futbolista profesional y tenía ese sueño, ¿no? Como muchos niños actualmente, bueno, ahorita ya no tanto, pero antiguamente, o cuando eran mis tiempos en los ochentas, era muy dado a querer uno jugar fútbol. Y yo recuerdo jugar, pero jugaba con mucha intensidad, porque yo decía, tengo que lograrlo. Y no es que sea algo malo, pero ¿sabes algo? Cuando hay falta de papá o cuando hay falta de paternidad en nuestra vista, en nuestra vida, casi siempre vamos a querer, nuestra tendencia es querer hacerlo todo de una manera que nos puedan ver. Y esas cosas a veces no es que sean malas, pero en realidad en el fondo no es eso lo que se está buscando, sino es como tapar este vacío interno. Es como decir, ¿sabes qué? A mí me pasó esto y no hallo la forma, ¿verdad? De poder sanar esta herida o de poder sanar este dolor. Y entonces yo crecí con esta situación y algún tiempo jugué, pero ya después cuando fui un poquito más grande, tuve que decidir, ¿verdad? Entre jugar fútbol, porque de hecho pues no era tan bueno, o sea, no era súper guau, pero tampoco era malo, o sea, había cosas técnicas en mí que sí destacaban y estuve yendo un tiempo a jugar y estuve jugando, incluso ya había por ahí algunas personas ya me habían detectado porque en algún momento le hice un gol a un portero que era casi imposible. Y entonces me vieron y dijeron, creo que tiene potencial, vamos a llevarlo. Y a los 9 años más o menos tuve que tomar una decisión crucial, ya entre jugar fútbol o seguir estudiando, porque yo sentía que no podía hacer las dos. Así que mi mamá me dijo, pues decide, y la cosa que tú decidas, pues está bien. Y entonces en ese momento pues decidí seguir estudiando, terminé una carrera universitaria y ya después pues mi vida cambió, ¿verdad? Pero esa cosa estaba allí, ¿no? Y, y yo me daba cuenta que muchas de las cosas que hacía eran más como este afán o estas ganas de querer agradar a un padre que no existió, que nunca estuvo. Y yo creo que muchos tenemos muchos vacíos y aunque estemos, yo lo doy cuenta ahora como padre que tengo a mis hijas, yo trato de estar presente y trato de estar aquí, y yo veo cómo ellas tienen un desarrollo diferente, pero por eso le ponía yo aquí, aprendiendo a ser hijo siendo un padre, porque mis hijas también me enseñan cómo es que alguien que sí tiene un padre se desenvuelve de una manera diferente, ¿sí? Somos completamente distintos. O sea, y yo creo que a veces es algo casi insignificante que podríamos pensar, ay, pues a muchos de nosotros nos ha pasado. Y sí, la verdad es que yo conozco muchos casos en donde no hay paternidad y sobre todo nosotros los latinoamericanos es muy común, ¿verdad? Cuando dicen, no, pues se fue por los cigarros o ya no regresó o algo pasó, no sabemos qué sucede, pero está esta falta de paternidad. Y muchos niños crecen sin una figura paterna correcta, sin una dirección, sin un rumbo, ¿verdad? Sin una identidad, porque los padres somos los encargados de dar la identidad, de decirles a los hijos, mira, es por aquí, hija, mira, si tú sigues estas cosas, sin duda vas a ser bendecida, ¿verdad? Y cuando eres hijo, a veces no entiendes muchas cosas que cuando ya eres un padre empiezas a entender. Así es que, mira, hay algo que el adversario siempre busca hacer en nosotros. Estaba entendiendo una parte, una porción de la escritura que por mucho tiempo la he estado leyendo, pero ahora vino a mí como un entendimiento especial. Y hablo de Génesis en la primer parte porque el adversario siempre nos va a tirar a sacarnos del propósito, a distraernos con facilidad. Hay cosas que el día a día va pasando y como decía Adriana la semana pasada, somos muy dados a distraernos. Cualquier cosita rápido nos distrae y perdemos la atención de lo que Dios está haciendo. Y es importante no perdernos porque si te pierdes,
te puedes perder de una gran bendición, de una gran cosa que Dios esté haciendo, ¿verdad? Y el adversario siempre le va a estar tirando a que te pierdas, a que te distraigas o a que no puedas cumplir tu propósito. Así que entre más él pueda distraerte, ¿verdad? Mejor, porque él evita que cumplas el propósito por el cual estás en esta tierra. Hoy hay muchas cosas que nos distraen. Antiguamente, en el tiempo en donde yo nací, para ver la televisión era un tema, ¿no? Porque la televisión era en blanco y negro y eran unas cositas. Y me acuerdo mucho en la primaria que quien llevaba una televisión chiquita ya era rico, ¿no? Porque había unas televisioncitas así que habían sacado chiquitas. Hoy tenemos la tecnología, podemos ver casi cualquier programa en el celular, podemos ver casi cualquier cosa en YouTube y en las redes sociales. Y eso es algo muy padre, pero también es algo muy peligroso porque constantemente nos podemos estar distrayendo del propósito. Ajá. Entonces, fíjate, Génesis versículo 3, verso 3, perdón, o capítulo 3, verso 15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta, ¿quién es esta? La serpiente te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. ¿Sí? La serpiente busca tirarte a la cabeza, busca tirarte a distraerte, a que te pierdas, ¿sí? Y ahora, si como decía Adriana, eras una persona que con todo se distrae, imagínate el riesgo en el que estamos, y más en esta gente que se distrae con muchísima facilidad, ¿sí? Ahora, ella te tira a la cabeza y dice aquí que nosotros la heriremos en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? Porque por mucho tiempo yo pensé que era esto de aquí, el calcañar, ¿no? Pero la serpiente no tiene de esto aquí, ¿no? Dice Adriana. No, el calcañar es esta parte de aquí, es el tobillo. Ajá. ¿Te acuerdas cuando Jacob y Esaú, y dice, agarrado al calcañar, o sea, se le pescó a esta parte del tobillo? ¿Y qué nos está dando a entender este pasaje? Que la serpiente nos hiere en la mente, nos hiere, nos distrae. Ahorita te voy a dar otra referencia, no voy a hablar de esto, pero es como nada más una introducción. Y tú, o nosotros, lo que vamos a hacer es detener literalmente el avance del adversario. Por eso es tan importante, porque cuando tú detienes el avance, cuando tú te puedes concentrar en las cosas que estamos hablando acerca de Dios, o puedes poner toda tu atención. Por eso decía, amarás al Señor de todo tu corazón y de toda tu mente, ¿sí? Lo que hacemos es detener el avance del adversario. Ese es el punto, se detiene el carcañar. Eso es herir en el carcañar, ¿sí? Y Satanás ya no puede hacer nada, literalmente. Por eso dice, mira, la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Ahorita estábamos cantando una canción que dice, sana nuestra tierra. Ajá. ¿Cuál es la tierra? Para nosotros, personales, o sea, a nivel persona, individuo. Dios me está diciendo que la tierra es nuestra mente, ¿sí? Por eso dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en buena tierra, o sea, en gente que podía retener la palabra, ajá, y otra cayó entre espinos y otra cayó fuera del camino, ajá. Entonces, el problema de que estamos enfrentándonos hoy en día, punto número uno, es que la nueva generación, los jóvenes, no quieren leer la palabra. No traen ni Biblia, no vienen a escuchar mensajes acerca de Dios, y lo que menos se habla a veces es de Biblia, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sembras una semilla en la tierra o en su mente que les quede? De entrada no la leen entre semana, y luego cuando hay mensajes no tienen la escritura como para tener una referencia. ¿Cómo grabas un mensaje en su mente que después baje a su corazón y que se pueda hacer real y palpable en la vida de las personas? Es un tema, ¿verdad? Por eso dice Jesús, en buena tierra. O sea, la buena tierra es gente que está
cuidando su mente constantemente de las cosas que ve en las redes, de lo que escucha, de la gente con la que se relaciona, de las pláticas que está teniendo. Eso es una buena tierra. Y tenemos que cuidar nuestra tierra, tenemos que cuidar nuestra mente. Por eso cuando Dios viene y te sana, lo primero que sana es tu mente. Yo miro que hoy en día muchas personas hablan de una sanidad mental. Hay crisis a veces en las personas, se deprimen con facilidad, ¿verdad? Tienen problemas, rápido quieren aventar la toalla. Hay un montón de cosas y toda la batalla es aquí en la mente. El adversario está creyendo que te domina cuando domina tu mente. Y cuando domina nuestra mente y nuestros pensamientos, se acaba. Por eso nos dejaron un mensaje escrito. Y por eso Jesús decía, escrito está. Yo no me imagino esa escena en el desierto, a donde Jesús fue tentado y llevado por el Espíritu al desierto, sino no otra cosa, sino que los pensamientos de Jesús empezaron a jugarle una mala pasada, ¿verdad? Y empezó a reprender, ¿sí? Y entonces dijo, escrito está, ¿verdad? Pero fíjate, 2 veces dice escrito está y la tercera vez dice dicho está, ¿sí? Porque a veces también el adversario quiere atacarte con la misma escritura. Satanás se la sabe, hasta más que nosotros, a veces, y nos quiere dar a veces también con ella. Por eso es importante que estemos guiándonos, que estemos siendo cuidadosos del mensaje que estamos recibiendo. Ajá. Ahora sí voy a entrar en materia y voy a hablar un poquito del pecado de Sodoma. Había hablado ya en sesiones anteriores del arca, estaba hablando acerca de Noé y por ahí les había dicho que quería ahondar un poquito más en este tema. Y es que mira, el pecado de Sodoma y la degradación moral que se está viviendo había subido a niveles que Dios no podía seguir tolerando, ¿verdad? Ezequiel, mira, vamos a Ezequiel, versículo 16, capítulo 49 y 50, para que lo veas. Ezequiel, si traen su Biblia, 16, versículo 49 y versículo 50. Fíjate lo que dice. Dice así: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estaba leyendo este libro que es de un autor, me parece que es español, el del pecado de Sodoma. Ajá. Y habla de la abundancia de la ociosidad, ¿sí? O de cuando estamos saciados completamente. Hay temporadas en donde te va muy bien, tienes recursos y te sacias completamente, en donde te empiezas a olvidar de lo verdaderamente esencial que es estar en Dios, que es ayudar a las demás personas, ¿verdad? Que es poder extender la mano a quien lo necesita. Ajá. Y eso había pasado con Sodoma. Es muy peculiar, el pecado de Sodoma es muy particular, porque el pecado de Sodoma paraliza y ralentiza tus planes. Tú estás queriendo avanzar y esa cosa te detiene y te regresa. Y quieres avanzar y esa cosa te vuelve a detener, ¿verdad? La abundancia de ociosidad, dice ahí. Ahora, ¿el ocio es bueno o es malo? ¿Tú qué opinas? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque pues sí es a veces importante tener como un tiempo de descanso y de hacer algo que te gusta hacer. Ok, así es. Pero no tiene. Así es. O sea, el exceso, ¿no? El ocio es bueno desde el punto de vista, ahora depende qué haces en tus ratos de ocio, ¿verdad? Hoy en día también estamos viendo al mismo tiempo que hay una distracción muy tremenda, es curioso, pero la gente dice, es que no tengo tiempo.
¿sí? Tú les insistes, oye, lee un ratito la Biblia, no sé, toca un instrumento o aprende una habilidad nueva o distinta. Ajá, y dice la gente, es que estoy bien ocupado y no tengo tiempo. Y si lográramos revisar, a lo mejor el tiempo que pasa en las redes sociales, ¿sí? Nos daríamos cuenta que sí tiene tiempo, ¿verdad? Porque casi son de 6 a 8 horas por día lo que estamos invirtiendo en redes sociales. Ajá. Y eso nos da a entender que sí tenemos tiempo, pero lo que no queremos es hacer otra actividad diferente o distinta, ¿verdad? O invertir ese tiempo o ese rato de ocio en algo que de verdad valga la pena. Y ese es el problema. Mira cómo dice Éxodo 20:10. Dice así. Éxodo 20:10. Dice... Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿sí? O sea, aquí hay que entender algo, iban saliendo de Egipto, eran esclavos y estaban acostumbrados a trabajar sin parar, ¿sí? Ese es el problema que veo también hoy en día, que a veces nos volvemos esclavos del sistema, de la situación. Y decimos, es que no hay tiempo, es que no se puede, es que, y menos, digo, ya ni hablemos de leer la Biblia, ¿verdad? Porque empezamos a poner 1000 pretextos, ¿sí? Es que no le entiendo, es que a mí nadie me dice cómo, y es que no sé qué. Y la Biblia en sí misma, solita, se explica, ¿sí? Tú puedes leerla. Yo te voy a confesar algo que yo no la leía. Yo antes no la leía. La verdad es que me llenaba solo de los mensajes que veía o de la iglesia cuando iba el domingo. Decía, bueno, pues solo lo que el pastor me dé, ¿verdad? Y en cierta medida es bueno, pero necesitas estar nutriendo tu espíritu, porque la Biblia es este alimento espiritual, ¿sí? La Biblia está diseñada para contrapuntear nuestra carne, nuestros deseos. Y es por eso que mucha gente no se atreve a leerla, ¿verdad? Pero tenemos que ir poco a poco, empezando. Y hace ya aproximadamente 2 años que la empecé a leer de manera regular, que me puse un horario y me puse una disciplina y le empecé a leer y no sabes lo impresionante que fue eso para mí. Ahora no la puedo dejar de leer, me quedo picado y me quedo clavado con las historias que me he encontrado, los personajes y las cosas que he estado descubriendo de parte de Dios, ¿verdad? Y mira, porque esto es un rato de ocio, ¿verdad? Pero, ¿sabes algo? Busca un lugar, busca un momento especial para leerla. No la leas solamente por leerla. Trata de encontrar el sentido de lo que Dios quiere darle a tu vida, ¿sí? Mira cómo Abraham se dio cuenta de Sodoma y Dios estaba queriendo rescatar la ciudad, ¿sí? Era una ciudad, Sodoma, muy grande, muy cosmopolita, ¿verdad? Pero el pecado que había en la ciudad era una cosa terrible. Yo no sé, pero a veces yo cuando estaba más joven y escuchaba a los viejitos que decían, no, pues como Sodoma y como Gomorra, ¿no? A mí eso en mi mente era así como que siempre la gente hacía referencia a estas ciudades, ¿verdad? Que en teoría eran como muy malas, y sí, eran muy malas, ¿verdad? Pero Dios también tenía misericordia de ellas y quería rescatar a las personas. Fíjate algo que Dios me dijo hace un par de semanas, creo que fue, y me decía, necesitas hablar, mediante 2 primicias o no sé cómo decirlo, 2 vértices, 2 orientaciones muy particulares, 2 instrucciones muy particulares que yo te voy a decir. Ajá. Y esas 2 instrucciones eran, una, yo amo a las personas, ¿sí? Lo principal es mi amor. Y 2, yo las hice libres. No podemos lanzar un mensaje que te esclavice o que te intente manipular, ¿sí? Mediante esas 2 primicias, esas 2 instrucciones deberíamos de estar
todos los que hablamos de Dios, hablando acerca de Dios. Primero, entendiendo que Dios ama a las personas, ¿sí? No importa lo que hayas hecho. A lo mejor te puedes identificar con alguno del pecado, ¿verdad? De lo que pasa en esta ciudad, pero Dios ama a las personas, ¿sí? A pesar de su pecado. A pesar de lo que hayamos hecho, Él tiene misericordia de nosotros. Fíjate en Génesis 18, capítulo, voy a leer del 16 al 36. Génesis 18, del 16 al 36. Dice así, y los varones, mira, Abraham intercede por la ciudad de Sodoma. Lo voy a leer así, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él o después de sí, dice aquí, que guarden el camino de Jehová o de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha dicho acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces Abraham empieza a platicar con Dios y le pregunta, ¿vas a destruir también a los justos? ¿Sí? Con los que no quieren saber nada acerca de Dios. Y le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de 50 justos que estén dentro de él. Le pregunta Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal, que tal hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. Le está diciendo a Dios, está tratando de convencer a Dios, ¿verdad? No ha de hacer lo que es justo, el juez de toda la tierra. Entonces respondió Jehová y dijo, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo lo que en este lugar esté por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, ¿verdad? Aunque yo soy polvo y ceniza. O sea, Abraham entendía su condición humana. Sí, yo soy polvo y ceniza, pero pues aquí estoy de hablador, Señor, ¿sí? Dice, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás ahí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaren ahí 40. ¿Sí? Empezó a regatearle a Dios. Era hermano Abraham. Y empezó a negociar allí. Le dijo, o sea, si no habrá 5 justos o menos 5, dice, bájame la cuota 40, ¿no? Y respondió, dijo, no haré por amor a los 40. No lo haré por amor a los 40, le dijo Dios, ¿verdad? Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si al hablar que quizás haya ahí 30. Fíjate, ya le había bajado de 50 a 40, ¿no? Estaba, estos días estaba, mi hija se enfermó y me la llevé al mercado y empezó a vender. Y entonces me dice, oye papá, te digo un truco para vender un montón. Y le digo, a ver, ¿no? Mi hija tiene 7 años, ¿no? Está chiquita. Y ella agarró y se llevó una mantita y la puso en el piso y puso sus juguetes y empezó a vender ahí sus cosas. Ella también me dijo, voy a vender contigo. Y le dije, órale, va. Y entonces, pasó una señora y vio una alcancía que tenía ella ahí y le dijo, ay, hola. Y le dio curiosidad que estaba vendiendo. Y le dijo, ¿cuánto por la alcancía, no?
Y le dijo a mi hija, 50 pesos. Ay, 50 pesos, sí. Y ella dice, ¿y lo menos? ¿No? Y entonces mi hija, ¿qué? Así se quedó como, ¿qué? Y le digo, te está regateando, ¿no? ¿Que cuánto es lo menos que se la vas a dejar? ¿Cómo? Le digo, pues lo que me estabas tú diciendo, que si le vendes barato, vendes más. Ah, 40, le dice. Y le dice, no, todavía está cara y no sé qué. Bueno, 30 pesos, le dice mi hija, ¿no? Y está siendo una niña negociando con una señora, ¿no? Y era más o menos así lo que Abraham estaba haciendo con Dios, porque le estaba regateando y le estaba diciendo, si hay ahí 30 justos en esa ciudad, de veras que perdónalos, ¿verdad? Y entonces dice aquí, este, mmm, dice, respondió que por amor a 40, 30, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y entonces le dice a Abraham, he aquí ahora te he emprendido el hablar a mi Señor. Quizá se hallen ahí 20, fíjate, y no la destruiré. Respondió por amor a los 20. O sea, le bajaba la cuota a Abraham y Dios decía, papá, si hay 20, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Y entonces, y volvió a decir, y dice, no se enoje ahora mi Señor, ¿no? O sea, estaba como diciendo, si hablare solamente una vez, que quizás se hallaren 10, no la destruiré, dice, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham volvió a su lugar. Este pasaje, este capítulo, es la imagen de lo que hoy Jesús es con nosotros. Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Quizás nuestro pecado empieza a subir, ¿verdad? Delante de Dios. Y Dios dice, ya no puedo tolerar más este pecado. Pero Jesús dice, aguanta, aguanta, porque yo sé que Él puede hacer cambio en la diferencia, ¿verdad? Y yo le diría, si fuera yo Abraham, yo le diría, Señor, si hay uno justo adentro de esta ciudad de México, yo sé que por amor a ese uno, tú vas a detener el juicio. Y ese uno somos tú y yo, que estamos intercediendo por esta ciudad y diciendo, Señor, esta ciudad, aunque el pecado aumenta, estamos aquí y sabemos que si no ha caído juicio sobre la ciudad, es porque hay gente justa. Ahora, no somos justos porque nosotros digamos, uy, no, pues yo, mira, me porto muy bien y nunca hago nada y no le hago daño a nadie. Esa no es la justicia de Dios. Somos justos porque la sangre de Cristo nos cubre y nos hace justos delante del Padre, ¿verdad? Y eso hace un cambio total, una diferencia total entre lo que Dios ve como pecado y cuando está por medio Cristo entre nosotros, y eso nos hace justos delante de Dios. Así que tenemos que estar intercediendo por la ciudad. Yo estoy viendo cómo están cambiando cosas y hay situaciones que hoy en día estamos viendo que van a cambiar y van a dar un giro tremendo. Pero tenemos que estar listos nosotros para recibir esos cambios. Fíjate, el término de Sodoma o el término sodomita era un término que era el equivalente a homosexual, ¿sí? Ahora, no estoy en contra de la comunidad ni de los homosexuales, ¿verdad? Pero la práctica homosexual, ¿verdad? Es el pecado de Sodoma, no es el problema, sino la aceptación social, lo hemos aceptado. Mira, yo siempre he dicho que a lo mejor ellos traen el pecado expuesto, ¿verdad? Porque ellos lo declaran ya abiertamente en estos días. Nosotros todos somos pecadores, dice la Escritura. A lo mejor el peligro nuestro es querer señalarlos, pero sabiendo que nosotros también somos pecadores. Entonces no podemos juzgar a nadie ni señalar absolutamente a nadie. No lo estoy haciendo con esa intención, ¿sí? Solamente estoy poniendo
como sobre la mesa lo que estoy viendo yo de manera cotidiana, ¿verdad? Lo que está pasando en la sociedad, ¿sí? Necesitamos entender que vivimos en medio vivimos en medio de una sociedad que ha sido dominada por el pecado, ¿verdad? Pero no por eso vamos a vivir mal. O no por eso vamos a dejar de interceder por la ciudad o de hacer lo que nos corresponde a nosotros, los que entendemos y los que sabemos que Jesús puede generar un cambio dramático y tremendo en la vida de las personas. Es por eso que necesitamos seguir hablando acerca del mensaje de Jesús, ¿sí? Quizás no tenga nada que ver el título con lo que estoy hablando, o a lo mejor no parezca así, pero he estado pensando muchas cosas y hay así como que un revuelto así en mi espíritu, pero el punto es que Dios está queriendo traer un cambio, no solo a nuestra vida, sino a la ciudad completa. No importa en qué ciudad tú estés viendo este mensaje o si eres de otro país, ahí en donde tú estés, ora por la ciudad. Porque el pecado de lo que decíamos del pecado de Sodoma ha permeado el mundo entero, ¿sí? Las sociedades hemos caído en esta grave falta y necesitamos venir delante de Dios y reconocer el pecado para poder ser librados del juicio de Dios. Y el juicio de Dios, ¿sí? El juicio de Dios ya lo dejó caer sobre Jesús. No estoy condenando absolutamente a nadie, pero necesita venir ese entendimiento a nuestra mente, a nuestra tierra, a nuestro corazón, ¿verdad? Punto número 2, somos perfectos, ¿sí? Estaba escuchando a Adri la semana pasada decir que no podemos ser perfectos, ¿no? Que decía, hay un dicho que tiene mi suegro, ¿no? Que dice, vine a ser feliz, no a ser perfecto. Y está justificando a lo mejor algunas acciones que sabe él que no son correctas, pero igual no estamos juzgando a nadie, nada más el punto es que somos perfectos porque Dios es perfecto. Mira, muchas veces entendemos la perfección como algo que hacemos o que hemos alcanzado, pero la perfección está en lo que somos. Es una cuestión del ser, no del hacer. Fíjate lo que dice Mateo 5:48. Mateo 5:48. Aquí lo voy a poner en la pantalla para que lo leas. Mateo 5:48. Dice así. Sed pues vosotros o ustedes o nosotros perfectos, como vuestro Padre o como nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto. Ahora, la perfección, voy a explicar este punto. A veces nos equivocamos, o sea, fallamos porque somos humanos, pero eso no nos quita lo perfectos, ¿sí? Delante de Dios somos perfectos y somos perfectos por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Eso nos hace ser perfectos, pero la perfección es una cuestión del ser, ¿sí? No de lo que hacemos. Y nosotros somos muy dados a decir, no soy perfecto porque la regué en esto o la regué en aquello, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con la perfección, ¿sí? Ahora, podemos ser obras que todavía estamos en construcción, ¿sí? Pero la premisa es que lleguemos a ser perfectos, como Dios es perfecto. Y Él nos perfecciona en el camino. No permitas que algún error del pasado determine tu futuro. Renuévate cada día y vuelva a intentar hasta que llegues a lo que Dios te ha prometido, ¿sí? Porque esta parte a veces nos genera culpa, ¿sí? Renuévate, rejuvenécete. Este hombre exterior, dice una parte, se desgasta, ¿verdad? Mas el interno se renueva constantemente o se debería de estar renovando constantemente. Mira, Salmo 145:9, fíjate lo que dice acerca de la perfección. Salmo 145:9.
Salmo 145, 9. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Sí? Hay misericordia. La puedes haber regado, ayer mismo, hace un ratito, ¿no? Y a veces somos tan estrictos con nosotros mismos que ya la riegas, ya no me acerco a Dios, ya soy un pecador, ya no voy a ni leer la palabra. No, es cuando más necesitas. Es cuando más necesitas escuchar de Dios, es cuando más necesitas leer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra te va a redarguir, ¿sí? Los errores no te definen, las deudas tampoco te definen. Dios es quien nos define, ¿sí? Porque también a veces si tenemos una deuda por ahí, andamos así todos azorrillados y decimos, ay, no. Digo, tampoco que nos valga gorro, ¿eh? Porque luego también he escuchado a algunos, no, pues que se preocupen ellos, los que te prestaron. No, tenemos que hacer lo que necesitamos hacer, pero Dios es quien nos cuida. Mira lo que dice Salmo 106, 45. Fíjate lo que dice. Salmo 106, 45. Dice así. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Ajá. O sea, Dios nos ve desde lo misericordioso que es Él. Ajá. No desde nuestra falla, no desde nuestro error, no desde nuestra deuda, sino desde lo misericordioso y lo bueno que es Él. Y así tenemos que vernos también nosotros, a nosotros mismos. ¿Sí? Así que eres perfecto. Aunque la hayas regado, si la has regado hoy, arrepiéntete y dile, Señor, he fallado. Reconozco mi pecado delante de ti, ¿verdad? No pasa nada. Y Él que es bueno y es justo y es misericordioso, va a venir y va a redarguir tu corazón. Ajá. Punto número 3, nada está perdido, ¿sí? Para Dios no hay pérdida. Uh-huh. Si estamos con Dios, nada está perdido. Mira lo que dice Romanos 5:20. Romanos 5:20. Estaba leyendo en estos días justamente Romanos y me di cuenta de la riqueza que hay en este libro. Es impresionante. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ajá. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es como nos ve Dios, desde la gracia, ¿sí? Si tú volteas y ves a tu vecino que es pecador, que sobreabunde la gracia en ti. No el dedo señalador, sino la gracia que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Porque también somos muy dados a eso, a ver el pecado de las demás personas, pero hacia adentro, luego no le echamos nada, ¿no? Y qué pecador el vecino, ¿no? Y la verdad es que todos pecamos. O sea, yo no estoy parado aquí hablando de Dios por ser justo, o sea, por ser bueno, sino porque Él me justificó con la sangre de Jesús, ¿verdad? Y si no hubiera sido así, de todas maneras sé que hay redención para el ser humano. Y por eso es que hoy en día nos podemos parar y podemos estar delante de su palabra y tener este privilegio de compartirla y de decirte, no hay problema si pecaste, ¿verdad? Hay justicia y mira, no solo justicia, hay gracia. Y si hay pecado, sobreabunda la gracia, ¿sí? Este pasaje a mí me trae muchísima esperanza, sobre todo con la gente o las personas. La verdad es que a veces yo pienso en las personas, pues en la comunidad, ¿verdad? Que está atrapada en estas situaciones y que a veces tiene esta situación y me encantaría mostrar la gracia de Dios. Y que ahí es donde hay a lo mejor muchísimo pecado, o en otras áreas, en todas otras áreas que también está oculto, ¿verdad? Mostrar la gracia
y la misericordia de Dios. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Al contrario de como nos hemos imaginado a un Dios iracundo y que nos quiere castigar, Él es lento para la ira. Él se enoja muy despacio. Y aquí es en donde a lo mejor conecto con el título, porque a mí como padre a veces mis hijas sí me hacen desatinar mucho, ¿no? Son tremendas, los que nos conocen y las conocen saben cómo son, y a veces ya está una picándole a la otra, y la otra le jala el pelo, y papá, y mamá, y nada. Estábamos Adriana y yo viendo un meme que decía, ya que gane la mejor, ahí déjalas que se den un tiro. Ya que gane la mejor, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno es padre, entiendes y dices, pues no dejan de ser mis hijas, sean como sean, las voy a amar, sean como sean, voy a tener misericordia, voy a tener, siempre voy a estar ahí para apoyarlas, hagan lo que hagan. Uno como padre nunca las deja de amar, ¿verdad? Porque son tus hijas. Ahora imagínate Dios, que es amor, que su esencia es el amor. ¿Cómo no nos va a amar a nosotros? Fíjate que lo que dice Salmos 103:8. Salmos 103:8 dice así. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Wow, estas son características de Dios, ¿verdad? Estas son cosas que Dios tiene y que quiere darnos a nosotros. Y termino con este último punto que estábamos esta semana, estaba platicando con Adriana y de repente le decía yo, ay, siento unos dolorcillos por aquí así. Y me dice, ¿qué tienes? Pues yo no sé, como que ando embarazado. Siento como dolores de parto, ¿no? Y así, digo, no sé, no sé, obviamente las dos niñas las tuvo Adriana y ella fue la que le daban los dolores, pero digo, me siento como embarazado. Y la Biblia habla, ¿no? De que nosotros somos capaces de transmitir el mensaje y de que hay una semilla espiritual que se siembra en la vida de las personas y eso es lo que cambia y transforma la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice, fíjate lo que dice Gálatas 4:19. Ya con este me despido. Gálatas 4:19 dice así, fíjate. Dice, hijitos, ¿no? Me empieza así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate cómo dice hasta que Cristo sea formado. O sea, muchos de nosotros como latinos a veces creemos que es de chiripa, que es algo que, ay, bueno, Diosito, ayúdame ahorita con esta situación. Y a veces Dios te va a sacar de la bronca, pero a veces no. Proceso en donde Cristo se necesita ir formando dentro de nosotros, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos con los demás, en nuestra forma de estar con nuestra familia, con los de nuestra casa. Y por eso decía aquí, hijitos, ¿no? Hasta que tengo dolores, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Todo lo que está dicho de Dios para tu vida se va a cumplir. Se va a cumplir porque Dios lo ha dicho. ¿Sí? Quizás haya conceptos incorrectos en nosotros. Todos tenemos cosas que necesitamos desaprender, que incluso nuestros padres nos heredaron, ¿verdad? A lo mejor es mal carácter, a lo mejor es, no lo sé, ¿verdad? Pero al menos yo sí estoy pensando y sí quiero ser
parte de la iglesia, pero parte de una iglesia que no esté juzgando ni señalando a los demás, sino que extiendan la misericordia de Dios, que extienda el mensaje de salvación y de gracia, que podamos extender la mano al que está necesitado, ¿verdad? Que aunque Dios nos bendiga y nos dé provisión, no nos sintamos como saciados y empecemos a estar ociosos o empecemos a estar sin rumbo, porque eso es lo que trae el pecado. Eso es lo que le pasaba a la ciudad de Sodoma, ¿verdad? Se empezaban a llenar de cosas y una vez que ya estaban ahí, se olvidaban, sobre todo del menesteroso, ¿verdad? De la gente que tiene necesidad. Y eso es lo que no nos puede pasar como creyentes, como hijos. Y es por eso que yo te digo, o por eso es que decía yo, aprendiendo a ser hijo, siendo padre, porque mis hijas me enseñan muchas cosas, aprendo constante. Yo soy una persona que me gusta mucho estar aprendiendo, entonces aprendo de ellas, ¿no? Incluso hasta cuando me retan y hablan conmigo y a veces se me ponen al tiro, ¿no? Y digo, y aún así, o sea, el amor y la misericordia, sí las he tenido que reprender en algunas ocasiones, pero también he aprendido a hablarles en amor y a decirles, hijas, miren, esto es lo correcto, así es como se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Y es impresionante porque aunque yo no tuve un padre, ahora creo que estoy haciendo esta labor de padre y Dios me decía, si esto fuera lo único a lo que viniste a esta tierra, ya se cumplió, ¿verdad? Y yo sé que no, yo sé que hay muchas cosas más, yo sé que hay un potencial todavía por el cual te necesito seguir haciendo cosas, pero Dios me decía de entrada, el romper este ciclo, fíjense, les voy a contar un poquito porque es como un ciclo malicioso que había estado en mi familia, ¿sí? Por muchos años. Mi mamá, su mamá no tuvo papá, y en mi familia había un historial así, o sea, de hecho yo cuando nací, los que son amigos míos de la primaria y luego ven los videos, sabrán y se habrán dado cuenta que yo tenía solamente un apellido, ¿no? Porque después me adoptó un papá postizo, al que yo luego llamo ahí, en algunos videos digo mi padre pobre por algunas cosas que aprendí, pero el punto es que después conocí a Dios y entendí lo que de verdad es un padre. Y fíjate lo impresionante porque también a veces eso lo que pasa es que también te vuelves una amenaza, sobre todo para ese círculo que a veces no tiene una paternidad correcta, te empieza a ver como una amenaza. Y es impresionante. Me encanta porque Jesús decía, si ustedes creen que por el poder de Dios yo sano a la gente, entonces el reino ya vino a ustedes. Pero si ustedes creen que por Belcebú o por otro yo sano, están bien mal, ¿no? Y entendía él que podía haber sido él visto como una amenaza incluso a la gente que iba a sanar, ¿verdad? O a la gente que estaba esperando que le hiciera un milagro. Pero Jesús es la figura más fiel que tenemos de un padre. ¿Y cómo se aprende a ser hijo? Hay dos cositas más que te quiero dejar antes de terminar el mensaje. Una es la ociosidad. Por ejemplo, cuando el rey David tenía que salir a la guerra. Antiguamente el tiempo de salir a la guerra era en primavera, ¿sí? Haz de cuenta como que ahorita en Semana Santa sería la fecha de salir y pelear. Y David se quedó, ¿verdad? En su palacio, ¿sí? Y esa fue como que una abundancia de ociosidad. Y él estaba en el palacio y de repente vio que se estaba bañando Betsabé, ¿sí? Por eso es que también necesitamos tener mucho cuidado con los tiempos de ocio, porque si no estamos invirtiendo ese tiempo en algo correcto, podemos tropezar, ¿sí? Y entonces David la vio a lo lejos y dijo, híjole, esa cebollita me la como aunque me apeste la boca. Y David vio a Betsabé y tuvo un hijo y Dios trajo maldición y mató al hijo, ¿sí? Porque después de eso él mandó matar al general y hizo una bola de mentiras y de rollos tremendos que al final derivaron en maldición para el rey David. Pero
Es por eso que es importante que estemos atendiendo las cosas que Dios nos está diciendo y pongamos acción al mensaje, ¿sí? Que la semilla caiga en buena tierra y que nosotros estemos dispuestos a practicar estos principios, las cosas que Dios nos está diciendo que hagamos para este tiempo en específico, ¿sí? Jesús también él iba avanzando conforme iba predicando, iba avanzando de ciudad en ciudad. Y aunque para muchos él era a lo mejor alguien sin oficio ni beneficio, él simplemente estaba haciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera, ¿verdad? Transmitir el mensaje del reino de los cielos. Y entonces es por eso que él decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y nos hablaba con parábolas como lo hacía Adriana la semana pasada y nos daba la de la oveja, nos daba la de la moneda perdida, ¿verdad? Y tantas parábolas que nos dejaron escritas ahí en los evangelios que nos enseñan cómo es que opera el reino desde adentro de nosotros, ¿sí? Y él mismo decía, el reino está entre vosotros, el reino está aquí, donde hay dos o más reunidos. Hay otra parte que dice, donde dos se ponen de acuerdo, les será hecho por mi Padre. Entonces el chiste es ponernos de acuerdo para que pueda ser hecha esa cosa que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿sí? Estar invirtiendo nuestro tiempo de manera correcta, ¿sí? No digo que no descansemos, claro que es necesario tomarte un descanso, ¿verdad? Claro que es necesario. Invierte el tiempo, lee un buen libro, métete a la palabra, empieza a buscar las cosas que Dios quiere dar para tu vida. Estaba leyendo esta semana por ahí, me parece que es Corintios, y Dios le dice a Pablo, o Pablo está diciendo, ya ni siquiera yo me condeno, ¿verdad? Lo estaban queriendo acusar a Pablo de un montón de cosas que él no había hecho. Y yo me sentía así un poquito en estos días porque me sentía un poquito como José en la cárcel y como Pablo también en la cárcel. Fíjense, los dos estuvieron en la cárcel, ¿no? Y José, pues porque estaba ahí y la esposa de Potifar, se le insinúa, ¿verdad? Y no sé, yo me imagino la escena así como que le agarró la pierna, así, ¿no? De como, Josecito. Y José dijo, no, espérate, pues mi jefe me encargó todo y esto sería una vergüenza terrible, ¿no? Y y la esposa, no, tú ven, José. Y entonces le hace un pancho y lo mandan a la cárcel sin deberla ni temerla y estaba encerrado. Y a veces yo aquí me siento así como encerrado, ¿no? Pero José adentro de la cárcel estaba cuidando la cárcel. Y entonces dice que después de un rato fue el segundo, ¿no? Y eso es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien hace una injusticia, ¿no? ¿Te revela o nos rebelamos en contra de Dios? ¿O seguimos avanzando en lo que Dios nos ha dicho? A Pablo también lo habían estado acusando, ¿verdad? Él había estado predicando a los judíos y había creado algunas revueltas por ahí. Y entonces lo tenían preso y dijeron, lo vamos a juzgar, ¿verdad? Y él decía, yo nada he hecho, yo lo único que he estado haciendo es predicar de Cristo. Y los judíos le empezaron a tener envidia porque muchos lo seguían y lo empezaban a ver y decían, wow, este cuate predica bien, predica a un Dios que sí se nota y que sí se ve, ¿verdad? Y entonces lo agarran y el gobernante se llamaba Félix y Félix tenía un antecedente judío. Y entonces empieza Pablo ahí a defenderse, ¿verdad? Delante de Félix. Y Félix le dice, Pablo, por poquito y me persuades, ¿verdad? Pero Pablo estaba diciendo, miren, ¿saben qué? No me juzguen aquí. A mí juzguenme en Roma. Envíenme hasta lo más alto con el César. Porque allí es donde yo voy a poner voy a hacer mi defensa delante del mero. ¿Sí? Y entonces Pablo, estando encerrado, empezaba a escribir cartas y no solo eso, empezaba a mandar cartas a las iglesias, ¿verdad? Y decía, hermanos míos, he escuchado que hay contienda, he escuchado que hay celos, he escuchado que todavía se meten el pie, a él les voy a mandar unas cartas para que se arreglen. En la cárcel, aún estando encerrado, todavía tenía la capacidad de hacer cosas. Hoy en día ya no se escriben cartas, ya no se mandan mensajes por medio de... Pero
Yo creo que si Pablo estuviera viviendo hoy en día, haría videos como este que te estoy haciendo yo a ti, ¿verdad? Mandando un mensaje y diciendo, ¿sabes qué? Soy inocente de eso, de lo que se me acusa, ¿verdad? Y estaba presentando una defensa y sacaba sus credenciales, Pablo, y decía, yo soy fariseo de fariseos. O sea, si ustedes son celosos de las cosas de Dios, yo más. Y no solo eso, yo los perseguía hasta matarlos, ¿verdad? Y no solo eso, dice una parte en la escritura, yo soy de la tribu de Benjamín, sentado a los pies de Gamaliel, de un maestrazo, ¿verdad? En la escritura, en las cosas de Dios. Pero no voy a poner aquí mi defensa la voy a poner en lo más alto, y el que es digno y el que me hace justo declarará el día en mí, y se darán cuenta de que lo único que yo estoy haciendo es hablar las cosas que me ha mandado que hable. Hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Por eso es que no debemos de dejar de aprovechar el tiempo. Aprovecha el tiempo en donde estés. Yo no sé si tú, el mensaje para mí fue muy claro con la pandemia. O sea, la pandemia nos dijo, voltea a ver tu casa, voltea a ver tu familia, ¿verdad? Y yo sé que a veces la familia es la que menos caso nos hace, ¿no? Los que más se rebelan. Dice la misma escritura, dice, no hay profeta acepto en su propia tierra. Pero aún así tenemos que estar mandando el mensaje. Yo sé que alguien va a escuchar y Dios va a transformar su vida. Tengo esa fe y tengo esa convicción. Oramos ya para terminar. Papá, te doy gracias porque he transmitido el mensaje, Señor. Yo sé que a veces mi mente vuela, Señor, y yo quisiera hacerlo de otras formas, más dinámicas, más divertidas, más entretenidas, pero también sé que el hablar tu palabra, Señor, trae un resultado en el espíritu de las personas, y que a lo mejor nos hemos olvidado, Señor, por querer ir por las personas o por querer que el mensaje pase suavecito. Queremos transformar la escritura y hacer otras cosas, pero yo sé que hablando tu palabra, Señor, es lo que transforma la vida de las personas. Yo te pido por cada uno que está viendo este mensaje, Señor, que tú traigas prosperidad a su vida, que traigas bendición, que quites toda culpa, Señor, y que podamos entender que tu gracia es más grande que cualquier pecado, que cualquier falla que hayamos cometido. Y en esta hora yo te pido que ellos puedan abrir sus ojos, Señor, a la gracia eterna que tenemos en ti. Y yo también, Señor, porque hay cosas que todavía sigo trabajando y que estamos trabajando juntos. Gracias te doy porque este mensaje, Señor, tú lo has preparado de esta forma. Si hay alguno que está viendo por primera vez un mensaje de este tipo, te invito a que hagas una oración y le digas, Señor, en esta hora te invito a entrar en mi corazón. Reconozco mi pecado, reconozco que he fallado y quisiera ser parte de tu familia. Dame la oportunidad de conocerte, de verte, de platicar contigo, de tener una relación personal contigo a través de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues listo, gracias por ver. Si te quedaste hasta el final, ayúdanos a darle like, a compartir para que llegue a otras personas. Y pues es todo, nos vemos la siguiente semana. Bye.